Vamos a continuar. Aquí viene otra señora de la tercera edad, la cual le vamos a volar la cabeza para poder avanzar y seguir continuando. ¿Ya? Preparamos la pistola y por la ventana recuerden que tenemos la trampa de dinamita y justo viene Doctor Salvador. Ahora vamos a preparar nuestra granada cegadora y con esto ya lo tenemos acorralado. Pasamos al otro lado y en este momento lo agarramos. Espera, que alguien me devuelva esa cegadora. Fuera de bromas. Preparamos nuestra arma que hemos estado upgradeando hasta ahora. Nuestra Black Tile. Primero una granada grande y ahora en el mareo con la Black Tile empezamos a pegarle desde aquí. Fácilmente ya llegamos a la fase. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Hola, ¿qué tal chicos? Les habla Right Speed. El día de hoy vamos a jugar Resident Evil 4 Separate Ways, o sea, su nuevo DLC. Básicamente lo vamos a jugar en dificultad Hardcore y con el máximo rango, o sea, nuestro aclamado S+. Ya, para tener ese requerimiento básicamente tenemos que terminarlo en menos de 2 horas y media, ¿ya? Y tenemos todos los saves que quieran, ilimitados. Ya, importante, no vamos a cortar ninguna cutscenes, vamos a ver todos los videos. Para la gente que más o menos quiere aprovechar de ver la historia y está viendo este video, ¿ya? Bueno, tratemos de poner atención y comenzar esta gran travesía. Bueno, Luis, qué genial la intro que tiene Luis aquí. Qué excelente personaje realmente. Muy relevante dentro de la historia. Lástima su destino, ¿no? Bueno, aquí se prepara para... Parece que me toca bailar, hermano. Para pelear, ¿no? No way to finish a dance. Miren a quién tenemos aquí. Qué genial aparición de Ada, nuestra nueva protagonista en este DLC. Si se dan cuenta, ese vestido rojo es el que usa en Resident Evil 2, ¿ya? En nuestra travesía por Raccoon City. Many thanks. You see, those annoying monks took everything from me. Including the amber? No. Cleverly hidden just before they grabbed me. Well, then lead the way. My pleasure. Vale. Comenzamos acá. Rápidamente nos vamos por el pasillo lateral derecho. Tomamos esta gran hierba. Y aquí nos agachamos, ¿ya? Básicamente para ver si podemos evitar el enfrentamiento que viene después y no nos pillen de forma sigilosa. Nada, mentira, broma. Pasen corriendo. Lo más probable es que nos pillen igual. Al parecer vamos bien, ¿eh? Understood. Parece que lo logramos. Up you go, Luis. That
Arriba y listo. A ver. Ah, no, ya se armó esto. Bueno, sigiloso no pasamos, así que va a tocar We'll meet up later. tomar las armas de fuego y enfrentarnos. Así que mejor pasen corriendo en la primera parte, parece que nos pillan igual. Ahora dejen en comentarios si logran pasar sigilosamente y se saltan esta batalla. Al parecer el juego parte fuerte. Ah, no, se acabó el combate. Perfecto, ¿no? Parece que no. Definitivamente no. Bueno chicos, todo lo anterior fue una broma. Comenzamos en serio. Nuestra arma básica, la pistola. Tratamos de dar 4 o 5 balazos en la cabeza. Aquí nos tiramos un poco hacia atrás. En lo posible hacia atrás porque nos evitamos el parry, ¿ya? Porque así no gastamos cuchillo, ¿vale? Esquivamos unos cuantos más balazos. Si te dan, no importa, no es grave. Imagínate, me dieron a mí. No te preocupes porque el juego permite un cierto margen de error. Así que, vale, continuamos disparando ya hasta que pasemos a la segunda fase. Cuando grita se va a empezar a multiplicar. Así que nos subimos en la parte superior de la escalera para tener un mejor campo visual. Tratamos de identificar cuál es la sombra falsa y hasta pillar esta misma, la verdadera. Granada a piso, lo más cerca de él para desestabilizar. El problema es que me la acabo de poner. Vale, una vez que lo tenemos cerca, vaciamos el cargador en la cara de nuestro U3. Nuestra gran pesadilla en esta gran travesía. ¿Ya? El combate ha terminado, básicamente muy corto. Si siguen estas instrucciones, que lo van a pasar muy rápidamente, ¿ya? Si no, tocaría correr por alrededor, esquivando la sombra, y se torna un combate más o menos largo que vamos a perder fácilmente 2 o 3 minutos peleando. Hasta 5 a veces puede suceder, ¿ya? Bueno, parece que nos gastamos casi todos los recursos, pero no se preocupen, no se asusten en esta área porque el juego siempre te va a compensar de buena manera las cosas que nos están faltando. Ejemplo, si se fijan en la primera parte me quedé con la vida en rojo para ver si la primera jarra que rompía me daba una hierba, porque el juego siempre interpreta, tiene problemas de salud, entonces nos da una hierba. Ojo con eso. Lo mismo con las balas de pistola, escopeta, sniper o cualquier tipo de ítems que el juego determine que nos hace falta. Entonces hay que ir un poco jugando con eso, ¿ya? Vale, estas 2 jarras y pasamos a la siguiente etapa. Control, come in. Louise hit the amber, but I've sent him to retrieve it. Aquí tenemos nuestra Control, primera do you aparición de Albert Wesker, Go on. protagonista de Resident We Evil ran 1, por into some supuesto, unexpected trouble. ¿ya? Supuestamente muerto what por will el you do about it? Tyrant. Louise is Eh, already en route to the church. No sabemos I'm qué es lo tracking que every step sucedió of the way. básicamente hasta el punto de esta historia, pero Then I suggest you qué hurry. importante este hombre, Copy. muy relevante dentro de la trama. Just need to confirm Bueno, my route veremos qué first. pasa. Heading out to get a visual of the area. Bueno, mientras pasa esta escena les aprovecho de explicar otra cosa, chicos. That's where I need to go. Recuerden que la idea de esta run es para toda la gente que no ha sacado todavía los determinados ítems que ayudan a pasar este juego que sea más fácil y ningún tipo de arma bonus básicamente, ¿ya? O sea, el juego base tal cual. Eso es lo importante, que para toda la gente que no ha sacado todavía eso, esta run le va a servir muchísimo, ¿ya? Y aparte que de pasada nos vamos a entretener mucho más, porque para mí en lo personal me divierte mucho más jugar el juego base tal y cual es, sin ningún tipo de alteraciones. Aparte, qué mejor que ayudar a toda la comunidad latinoamericana que siempre tiene que depender de ver al típico gringo, japonés, coreano jugando y resolver todas sus dudas ahí. Falta sacar la cara por Latinoamérica, así que, por supuesto, toda la comunidad de aquí, bienvenida
Aquí vamos a tratar de dar la mayor cantidad de respuestas a estos juegos que tanto nos gustan. Aclarado esto, continuamos. Si se fijan sigilosamente, siempre por la espalda, tratando de reducirlos poco a poco, ¿ya? Nunca el contacto directo, porque si nos llegan a pillar acá, activamos las catapultas. Si activamos las catapultas, ya recomiendo reiniciar y partir de nuevo para no gastar recursos de más ni nada. Traten de hacerlo de la forma en que vamos haciéndolo acá, ¿vale? Ya aquí, una vez activado el cañón, que se activen porque vamos a eliminarla poco a poco. Ya, acá hay 3 abajo. Y si se fijan, al fondo hay una torre, la cual no te la identifica dentro del juego, sino que no te la señala, digamos. Tienes que dispararle más o menos con una precisión importante. Vale, 2 cañonazos, matamos a esa tropa que está ahí. Luego bajamos rápidamente para buscar el loot que se encuentra aquí abajo. Ya básicamente son 2 cajas y un pequeño tesorito aquí en esta caja. Ya subimos rápidamente porque ya los enemigos bajan a buscarnos, entonces tenemos una menor cantidad arriba. Mira, justo me encuentro con 3 que van hacia abajo. Vale, 2 cajitas más y acá, importante, conseguimos nuestra sniper. ¿Qué arma más importante? Por favor, que no se les olvide agarrarla. Bajamos por acá. Si tratamos de neutralizarlos sin matarlos, realmente es mucho más rápido y consumimos menos recursos, así que pasamos rápidamente. Y a la derecha una segadora, por favor, agarren esa segadora. Confirmamos de que no venga nadie por atrás. Ya, último tesoro y subimos. Vale, 2 cajitas más. Seguimos avanzando. Ya, aquí cuidado que nos están apuntando con catapultas y una cantidad impresionante de gente con ballesta, así que cuidado. Lo primero aquí es eliminar la catapulta. La eliminamos, luego tratamos de reducirlos poco a poco con el cañón sin utilizar nuestros recursos básicos. Ya no pierdan la calma, no, estando en buena posición no les van a dar. Bueno, pasamos a esta sección, aprovechamos de agarrar todo lo más rápido posible. Recuerden que estamos contra el tiempo. Lo ideal aquí es hacer menos de 6-7 minutos en el primer capítulo. ¿Ya? Tenemos un rango entre 5 y 7 minutos más o menos que les doy para poder pasar este primer capítulo. Se pueden tomar 8, pero ya mejor repitan. Si es el primer capítulo, no es necesario que nos quedemos ahí haciendo tiempo de más. Perfectamente podemos partir de nuevo y repetir. Vamos a ver cuánto sacamos. Ajá, 5 minutos 47. Bastante bien dentro del rango, así que vamos a continuar. Antes de pasar al otro capítulo, importante siempre revisar, esto es lo que siempre recomiendo, organizar la maleta, porque este tiempo transcurrido en menú no cuenta como tiempo dentro del juego. Así que aprovechamos de revisar todo. Y aprovechen de grabar aquí si quieren, ¿ya? No consideren dónde yo grabo ni en qué parte grabo, porque aquí es completamente irrelevante, ya que no es como requisito la cantidad de saves. Recuerden que estamos en dificultad hardcore, ¿ya? Así que pueden grabar básicamente donde quieran. What terrible actions will be done in its name, and who will pay its dark cost? Because in this world, someone always pays. Best not to ask who or why. I understood that. Made my peace with it. Until that one night in Raccoon City changed everything. Pero qué excelente introducción. Maravilloso el trabajo que ha hecho Capcom con este remake, definitivamente. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de este juego, ¿no? Si se fijan, nuestra protagonista Ada Wong en este juego básicamente empieza a tener ese remordimiento de sus acciones. Ya, aquí se empieza un poco a cuestionar. Copy.
en relación a, obviamente, a Resident Evil 2, que era una mujer mucho más decidida, ¿ya? En su trabajo. Aquí empieza a tener esos cuestionamientos morales que básicamente tienen sus acciones. Yo creo que todo desde que comenzó a conocer a Leon se dio cuenta un poco de su forma de ser y cómo afronta este tipo de situaciones, ¿ya? A pesar de que ella tenía bien definido su trabajo. Bueno, si se fijan entonces en esta área, importante siempre seguir utilizando el cuchillo, nuestra arma más sagrada, por decirlo de alguna forma, que permite reducir a los enemigos sin consumir tantos recursos, balas ni nada de eso, ¿ya? Una vez disparamos a este sujeto desde las alturas, vamos a dejar y conservar esta trampa, ¿ya? Para algo que les voy a mostrar ahora a continuación. Ya terminamos de limpiar el área, romper estas cajas, por supuesto. Y las últimas balas de pistola están acá. Ahora nos dirigimos a la puerta con nuestra sniper, bien preparada. Y vamos a tratar de apuntar directamente al toro. Vale, un balazo al menos. Que no se nos pasen los ganados acá. Ya. Con la Champi vamos a retenerlos hasta que llegue el toro y, como vieron, por supuesto le hacemos explotar todo el barril. Y de arriba unas 6 8 balas, las que puedan, no se vayan al exceso. Ya nos agachamos, pasamos hacia este lado y esperamos a que ellos vengan hacia nosotros. Si se fijan, estamos gastando muy pocos recursos. Vale, todo limpiado. Continuamos. No obligación ya tratar de matarlo, tratamos de despejar y avanzamos, ¿ya? De hecho aquí voy a aprovechar de poder noquear y avanzar simultáneamente. Aquí preparamos nuestra segadora porque hay mucho ganado y aparte el de la ballesta arriba siempre termina dándote. En la conmoción aprovechamos de pasar por arriba. Entonces, esa parte se nos hace bien sencilla. I'm seeing quite the crowd here. I wonder what has them so riled up. The president's daughter. Undoubtedly. Couldn't have picked a worse time. Consider the village infected. Complete local saturation. I've read the file. I'll see what I can do. Bueno, continuamos. Ya esta área es básicamente a pura pistola y champi. Vamos a entrar por acá. Si se fijan, esta zona ya la recorrimos con Leon Scott Kennedy, nuestro protagonista principal de Resident Evil 4. Es el área de la cabaña, si se fijan, donde nos acorralan los ganados y tenemos que tratar de sobrevivir. Ya. Una vez salido por la ventana, pescamos a esta señora de la tercera edad, la tratamos de acogotar y continuamos con nuestro rumbo. Reventamos ese barril, looteamos las cajas del fondo mientras esperamos el recibimiento de 2 personas más. 2 enemigos. Tranquilos que tenemos una excelente posición a este punto. Fíjense la cantidad de balas que hemos reunido. No hay que desperdiciar básicamente las balas, siempre usando lo preciso. Aquí viene el último. ¡Oh! No pasa nada. Recuerden que tenemos margen a este tipo de situaciones. Voy a aprovechar de mezclar estas 3 y sacar máximo provecho de la curación. Bueno, no fue tan grave. Salimos entonces. Vamos a intentar irnos al lateral derecho, donde encontramos un tesoro y un par de barriles. Cuidado con ese cerdo, ya que si lo pasamos a llevar es capaz de quitarnos daño, ¿eh?
Esas jarras se le permiten incrustar gemas, así que las vamos a utilizar más adelante. Ahora preparamos nuestra sniper y solo tenemos que darle a la señora que nos sale acá enfrente, ya que nos va a disparar con el arco. Siempre esperan a que disparen, se hacen un pequeño desplazamiento lateral y luego disparan un headshot. Así que aquí resolvemos por qué suena la campana. La campana. Leon, Bueno, ya why am I que not so Ada fast? lo ve luchando básicamente y de So pasada kind la of you ayuda to en su keep our misión. friends busy. Entonces es muy See relevante if we can find en another estos route to momentos the para ella church. poder brindarle algún tipo de ayuda, ¿ya? Y es aquí donde vamos a la siguiente acción. Wesley looks Bueno, promising. comenzamos aquí y matamos a este enemigo por la espalda, por supuesto, utilizando nuestra arma, el cuchillo. Limpiamos la zona y aquí vamos a prestar muchísima atención, ya que vamos a tratar de eliminar todos los sellos azules desde ya. La idea es no devolvernos. Entonces, ¿para qué? Para poder realizar nuestra primera misión con el buhonero, ¿ya? La cual nos va a dar una cantidad considerable de spin-offs o spin-offs, ¿ya? Ahora le damos un headshot a esta señora que básicamente se me está escabullendo. Bueno, continuamos buscando los sellos, llevamos uno, con este sería 2 en la parte inferior y finalmente en la superior el tercero. Cruzamos y ya no tenemos la necesidad de volver, ¿ya? Y desde esta perspectiva eliminamos el último, ¿ya? Realizando esto vamos a ahorrar bastante tiempo y si se dan cuenta al otro lado hay un ganado, entonces nos lo evitamos completamente porque no tenemos que luchar contra él ni perder ningún tipo de recurso y por supuesto nuestro recurso más valioso, Here el we tiempo. are, the church. Continuamos por acá, le embestimos por la espalda y ahora nos va a salir un enemigo por esta puerta, la cual con la ayuda de la Champi vamos a volarle un poco la cabeza, ¿ya? Para continuar con el luteo de esta cabaña. Siempre el ítem que dan acá es bastante bueno, así que sugiero que entren, pero de todas formas si se les hace muy complejo, lo pueden evitar y pasar completamente de él. O sea, ustedes en esta parte van directo a la puerta de la iglesia, ¿ya? Pero si tuviéramos que elegir un momento para pasar a recoger ese ítem, tendría que ser este, ¿ya? No al regreso. Is he? Stood up again. Sounds like he could use a little help. La campana. La campana. Él nos invoca. Bueno, aquí es donde nuevamente se entrelazan nuestras historias de nuestros dos protagonistas, ¿ya? Si se dan cuenta, por todo lo que tuvo que pasar Ada hasta llegar hasta aquí. O sea, no solo a Leon le ha tocado complejo. Aquí es donde nosotros entendemos y podemos tomar el peso de cómo es el relato y por supuesto la magnificencia de esta historia. Todopoderoso. Y aquí es donde todos se van al bingo. Don't worry, Leon. First time's free. Don't keep me waiting, Luis. Bueno, si se dan cuenta, aquí tampoco vamos a cortar las llamadas telefónicas, ¿ya? Porque
Otro tips que les voy a dar es que las llamadas telefónicas no consumen tiempo de juego tampoco, entonces vamos a aprovecharlo para poder avanzar. Y de partida dije que no íbamos a cortar That's near ninguna Mendes, escena, isn't it? así que matamos dos pájaros He de un has a tiro. house there. Ahí ustedes eligen en Could su be run worth si van a taking a cortar look. las llamadas o las van a dejar. Es muy poco el tiempo que se puede rescatar, pero todo suma, ¿no? Ya, Should have known vamos, it'd be subimos trouble. al techo donde tenemos una gema. Aquí podemos escuchar los llantos de Ashley Graham, la hija del presidente, quien Leon en estos momentos está rescatando. Esa es su misión principal. Ya, la nuestra es completamente diferente porque estamos bajo las órdenes de Albert Wesker, que es conseguir el ámbar. Bueno, continuamos, nos devolvemos por la misma parte. Y aquí, muy importante, los ganados van hacia el bingo, recuerden. Este primero tiene unos anteojos de mucho valor, 3500. Bueno, no mucho, pero todo nos sirve porque tenemos que upgradear las armas para el combate que se viene a continuación. Ya, no matamos a nadie más, pasamos de ellos. Y aquí tenemos nuestro primer encuentro con el bubonero. Hey. Well now. Bueno, voy a aprovechar de recoger algunos ítems antes de hacer lo que tengo que hacer. Esto es personal, si quieren se saltan esta parte porque yo voy a ir y voy a regresar. Voy a recoger unas cosas y voy a regresar básicamente. Veo conveniente lootear el área. Ya, esos barriles los voy a recoger a la vuelta mejor. Ya, entonces aquí vamos a armar de manera más óptima la jarra que recogimos con anterioridad. Siempre dos gemas iguales obtenemos más valor por la venta de ellas. Y nos dieron nuestras primeras espinelas, las cuales las únicas que vamos a utilizar para comprar ese maletín de recursos G. ¿Ya? Los recursos G son los naranjos, los que nos permiten crear balas de sniper, los que nos permiten crear granadas segadoras. En el fondo lo que vamos a utilizar a continuación. Ya, ahora upgradeamos el sniper, que va a ser nuestra arma más importante en la etapa en donde nos encontramos ahora. Ya. Lo otro, traten de no upgradearlo tanto, siempre el sniper en nivel 3. Ya, voy a aprovechar de grabar partida. Aquí tenemos nuestro segundo enfrentamiento con el U3, nuestro perseguidor. Me encanta la música de esta área. Bueno, este enfrentamiento ya es un poco más denso, no como el anterior. Apenas parte la batalla, vamos a apuntar directamente a él, tratar de darle uno o dos balazos, no más que eso. Luego retrocedemos porque es muy rápido este enemigo, ¿ya? Vale, aquí vamos, y nuestra técnica de vaciar el cargador en la cara cuando lo tenemos cerca. Eso le quita mucha vida. Cuidado al apretar el gatillo con la HMP porque se nos pueden ir muchas balas. Tenemos que controlar muy bien la cantidad de balas que nos van saliendo de la HMP. Ya, con el sniper controlamos distancias mientras ganamos espacio. Pensar que el sniper va a ser lo que más le va a quitar vida en estos momentos. Ya, entonces es un arma de control de espacio, por supuesto, y vamos a darle mucho daño. Cuando se teletransporta hacia nosotros nos va a hacer el agarre. Que si no hacemos un esquive lateral siempre nos va a agarrar, y la única forma de librarse es con el cuchillo. Si tenemos poca vida es
instant kill, así que cuidado con eso. Ya, a diferencia con el combate anterior, estas sombras no se desvanecen, ¿ya? No pasa nada cuando le disparamos. Entonces tenemos que tener un mayor control del combate en estos momentos. Ya, ahí nos dieron nuevamente, no importa, es normal que nos den en algún momento. Casi nos agarran ahí. Vale, uno. No más de uno o dos balazos cuando tengamos ventaja de posición. No nos ambicionemos porque si no, bueno, nos van a dar por la espalda o nos van a agarrar y no queremos eso, ¿no? Y se fijan, uno, dos balazos. Como mucho. Aquí tenemos otra oportunidad, por ejemplo. Vamos. Y siempre girando o estando cerca de la cruz del centro del escenario, ya que nos podemos proteger allí. ¿Ya? Siempre aquí. Ya, a esto me refiero. Circundando este espacio perimetral. Vamos correctamente, ya aprovechamos de recargar nuestras armas. Y bueno, atentos con el parry. Aquí, entre cuchillo y darle una bala más de sniper cuando esté en esa posición, siempre es mejor bala de sniper porque le vamos a quitar más daño que con el cuchillo. Esta parte es más compleja porque ya son 3 espectros. 3 ilusiones, perdón. Ya. Ahí no le alcancé a pegar mucho daño porque no se comió del todo la granada. Le llegó muy poco. Así que probablemente me demore un par de segundos más en eliminarlo. Pero idealmente con esa granada darle de lleno. Not fond of that, are we? Siempre circundando esa área, porque si hace ese ataque es más complejo que nos vean si estamos constantemente dando círculos. Bueno, aquí me equivoqué, me acorralé solo. Tratar de evitar eso, de poder acorralar en algunas áreas. Igual lo utilicé a mi favor porque aprovecho de dispararle ya que está encerrado junto a mí. Ya, trato de salir rápidamente. Y acá, esquive lateral, nos dieron de igual manera, no se preocupen. Creo que estamos en las últimas, debiese morir aquí. Ya. Cuando hace ese movimiento ya saben, esquive lateral y continuamos disparando. Último parry. A la cabeza. Va. Seguimos hasta que terminamos el combate. Creo que fue un combate bastante satisfactorio. No fallamos tanto. Bueno, al parecer nos lo sacamos de aquí. Ahora, ¿por qué Ada ve esas ilusiones? Porque tener en cuenta que tenemos el parásito en este momento, entonces por eso tiene ese efecto sobre nosotros. Okay. Now for the village chief's house. Bueno, ahora nos encargamos de básicamente lootear toda el área. Ya. Yo creo que vale completamente la pena tratar de agarrar todos los ítems que tiene esta área porque lo que se viene más adelante va a ser un poco pesado. Entonces mi recomendación, vamos a perder 2-3 minutos, recorrer en zigzag en un orden establecido para poder de la mejor manera obtener los recursos de la zona. ¿Ya? Si lo quieren hacer como lo hago yo, está bien, traten de guiarse por eso. Pero lo importante es poder obtener todos los recursos de esta área.
Creo que aquí nos faltaría netamente aquí en lateral, donde entramos con el gancho, porque aquí tenemos un tesoro. Exactamente, este tesoro no necesita gemas, así que se vende directo. Tenemos que entrar acá, por supuesto. Balitas de pistola. Bueno, creo que hemos terminado. Entonces ya nos podemos retirar. Podemos ir a la siguiente zona. Una granada, nos viene excelente. Las granadas procuren guardarlas, porque las vamos a utilizar en nuestro siguiente enfrentamiento. Todas las que puedan, muchísimas. Should be just up ahead. Nuevamente nos encontramos también y resolvemos la incógnita, y es lo que pasa con Méndez. ¿Dónde va después de este suceso? Nuevamente le salvamos la vida a Leon, pero por esto ya pasamos. Básicamente lo estamos viendo desde la perspectiva de Ada. Aquí claramente él sabe que estamos aquí. Bueno, continuamos entonces. Este sería nuestro capítulo número 2. 17 minutos con 28 segundos. Estamos bien. Aquí podemos demorarnos entre más o menos 17 y 23 minutos más o menos. No más que eso. Bueno, vamos a la maleta, aprovechamos de organizar antes de pasar al siguiente capítulo. Ojo, yo compré y canjeé el maletín de recursos G y no lo equipé. Así que si pueden equiparlo antes. De hecho, teníamos la oportunidad de hacerlo antes del combate con el U3, pero no lo hicimos. Bueno, aprovecho de equiparlo ahora. No es tan grave. Nos dimos cuenta igual a tiempo. Keep them busy, Leon. Bueno, rápidamente entramos por la ventana, donde vamos a entrar a la habitación principal de la mansión de la casa de Méndez. A la derecha tenemos una granada, importante recogerla, y una pólvora. Ahora sí. Ya, ahora nos vamos al lado derecho para abrir este cajón y un par de ítems que tenemos acá. No es necesario salir, ya. Inmediatamente vamos al área del horno para poder sacar un huevo que tenemos ahí. Hi, my pretty. Más o menos este es como el recorrido que tenemos que hacerle a la cabaña. Ya, ahora el momento de coger la llave.
se nos pone un poco densa la situación, así que What have we here? bueno, cuando ponemos la llave en el cajón que está arriba, que vamos a ir a continuación. Justamente acá. I bet they took him here. ¡Sorpresa! Bueno, aquí básicamente tenemos que huir, así que vamos a irnos directamente por las escaleras y vamos a girar a la derecha, no salir por la puerta principal, sino que por la puerta trasera. Ya, aquí pongan mucha atención, tenemos un tesoro a la derecha y viene Méndez por la izquierda. Por lo tanto, tomamos la gema y rápidamente nos devolvemos por donde veníamos. Ese ganado generalmente no pega, así que pasen de él si van a la velocidad que vamos nosotros acá, ¿ya? Luego salimos por la puerta principal y huimos de la forma más óptima posible. Neutralizamos aquí, luego gancho rápidamente. Bueno, aquí cuidado, preparen la HMP que probablemente nos van a acorralar. Pensé que venía corriendo, generalmente ese señor viene por la baja. No pasa nada, nos agarraron. Fíjense qué excelente que nos agarren aquí porque acabamos de comprobar de que Méndez, a pesar de ese agarre, no nos pilla. Entonces tenemos un muy buen margen ahí. Aquí podrían grabar si quieren, nuevamente. Primero voy a hacer unas cosas antes. Voy a lootear el tesoro que está acá y voy a limpiar un poco la zona de la fábrica. Si se fijan, uno igual comete algunos errores, entonces para que vean que de todas formas igual tenemos margen, no tiene por qué salir todo perfecto, ¿ya? Lo importante es llevar nuestro viaje de la mejor manera. Got something. Must be the big guys. Bueno, aquí cuidado con la trampa, hacemos un pequeño círculo sobre él, matamos a ese enemigo. Iba a romper la trampa, pero decidí pasar derecho para poder matar al segundo que está acá, porque lo más probable es que si en este momento cerraba esa trampa, nos iban a pillar. Ahora, esa dinamita por activación la dejamos activa, ¿ya? Porque la vamos a usar ahora a continuación. Muy importante, ¿ya? El hombre que le robó la chaqueta a Leon, por eso Leon no tenía chaqueta en esta parte del juego. Bueno, ya que tenemos todo despejado, vamos a abrir este par de hornos donde tenemos unos ítems. Y por supuesto nuestra arma que va a ser un poco relevante, vamos a utilizarla en momentos muy puntuales. Yo decidí mandarla al baúl porque no teníamos el espacio suficiente y no voy a ponerme a eliminar ítems tampoco. Antes de salir quiero cerrar esta trampa. Bueno, esa no es la forma. Idealmente con el cuchillo, pero de todas formas cumplimos el cometido. No se preocupen. Vamos a salir entonces. Comenzamos inmediatamente a organizar nuestras gemas en los tesoros, o sea, ensamblarlas para poder venderlas a un excelente valor. ¿Ya? Importante considerar que la escopeta en esta round no la vamos a usar, así que todo lo que sea bala de escopeta lo vamos a aprovechar de vender. O sea, lo que vamos a hacer ahora, vendemos los tesoros y todo lo que hemos recolectado hasta ahora. Importante, la chaqueta de Leon, que es parte de la misión, la cual nos da Espinela, ¿ya? Así que vendemos todo eso, incluyendo lo que estoy mencionando, las balas de escopeta. Posterior a eso, upgradeamos el cuchillo y vamos a comprar lo siguiente: la mejora del maletín. De esta manera, como vamos a utilizar la ballesta, no tener tanto problema de espacio.
Luego There you are. ponemos la mira en la Black As you. Child para cuidarle el daño. This La kind of Tempi, work is about finesse. y lo que nos vaya a sobrar, por supuesto, Little el bit. A job well Sniper. done deserves payment. Now go and cause some mess. Procedemos a guardar a este punto. Solo si quieren. Recuerden que ustedes pueden ir grabando en cualquier instancia. Bueno, gente, continuamos. Si llegaron hasta aquí, básicamente muy agradecido, encantado de que estén disfrutando junto a nosotros y bueno, que la estén pasando bien y aprendiendo cosas diferentes. Bueno, vamos a bajar al final de la fábrica, ya siguiendo las pistas de Luis. Not good. Mira qué cantidad de balas de Tempi nos acaban de dar. Planta amarilla a la derecha. Vamos a aprovechar de organizar el inventario. Ya continuamos las cajas del fondo, muy importante. Y nos vamos directamente a esta pisada de Luis. Si no activamos esta cinemática, probablemente no podamos avanzar, ¿ya? Entonces, súper importante que al llegar al final, por favor, activen la huella de Luis, que nos va a indicar dónde está, digamos, estos cigarros, donde nos da el código de su teléfono. Ada? I knew you'd find me. That's my job. Are you about ready to hand over the amber? There's a big house just outside the village past the windmill. You know it. Yeah, I know it. Then I'll meet you here. I'll be waiting. Bueno, claramente estamos acorralados en una situación muy compleja, pero ustedes tranquilos, sigan paso a paso el consejo que les voy dando en este momento. Entonces, al iniciar el combate, activamos inmediatamente lo que es el sniper. Ya tratamos de bajar a nuestro primer enemigo. Luego va a venir un segundo, el cual idealmente hacemos otro head. Bueno, no pasa nada, intenten darle, por favor, no cometan un error. En mi caso, igual salió bueno porque murió con un ataque melee. Vamos a continuar. Aquí viene otra señora de la tercera edad, la cual le vamos a volar la cabeza para poder avanzar y seguir continuando. ¿Ya? Preparamos la pistola y por la ventana recuerden que tenemos la trampa de dinamita y justo viene Doctor Salvador. Entonces se la vamos a reventar por la cara. Ahora este segundo caballero vamos a tratar de reventarlo junto con Doctor Salvador, ya que él nos puede agarrar mientras vamos a hacer la siguiente maniobra. La idea aquí es darle con el sniper en la cabeza, ya girando completamente entre las ventanas para que así la cinemática de su sierra no nos dé y poder evadirlo de forma satisfactoria, ¿ya? Igual podemos alternar entre la TMP y el sniper, ya que tampoco queremos gastar todas las balas de sniper porque tenemos que guardarla para el enfrentamiento que viene después de este, ¿ya? Sacamos de encima de este caballero. Luego por el lateral, con mucho cuidado, viene otro personaje más que se nos va a hacer la vida un poco más complicada. Entonces tratamos de también acorralarlo, pero en esta ventana, en la ventana interior. No es necesario llevarlos a la otra. Vamos a estar constantemente cruzando y disparando. Como se dan cuenta, alterno entre la TMP y el sniper, ¿ya? Porque tampoco queremos gastar todas las balas de sniper. Van a ser muy importantes. En todo caso, si fallan alguna bala, no se preocupen. Yo sé que duele perder una bala de sniper. Lo más importante es estar tranquilo en este momento y seguir el consejo que les he indicado de la forma más calmada posible. Ya hasta este punto le hemos tirado bastante daño. Debe quedarle unos 3 balazos más de sniper, o inclusive con la misma TMP, claro, justamente. Justo cayó en el momento indicado.
Ya, importante recoger las gemas que nos dejan las motosierras. Casi se me caen unas balas. Ya, continuamos. Y aquí básicamente ya giramos la manivela y ya prácticamente la sección ya está terminada. ¿Ya? Si llegaron hasta este punto ya lo hicieron súper bien. La idea es no perder tanta bala. Igual si pierden no importa porque recuerden que tenemos save justo antes del enfrentamiento, como les recomendé que grabaran ahí. Hasta que se dignó a venir el personaje Wesker. Si hay una cosa que me da mucha risa de Albert es que siempre estaba con lentes de sol, independientemente de la situación climática. De noche, lentes de sol y más encima dentro de un recinto Wesker, de un recinto cerrado. to what do I owe this pleasure? Stop wasting my time, Ada. Find Lewis. Fetch me the amber. I should probably thank you for this room. Are you staying? To back me up? I'm not here to babysit you. See that you remain an asset and not a liability. I have absolutely no use for your incompetence. Easy with the threats, Wesker. Just get it done. I'll be in touch. Fíjense en la mirada de Ada como en cada momento va cambiando un poco la percepción de las cosas. I've been waiting and you're still coming, right? Yes, just had some business to attend to. I'm on my way now. Got it. See you soon. Ciao. Bueno, aquí sí al lado derecho, o sea, la salida trasera estoy hablando, si aún no recogieron el tesoro que les indiqué recoger en el momento anterior cuando estábamos corriendo de Méndez, aún están a tiempo de poder ir por él, ya por el caso que se les haya quedado. Ya, ahora tenemos una amenaza que resolver, plaga fase 2. Estas son un poco más duras que las anteriores, ya. Y hay que tenerle un poco más de respeto, ya, pero con la Twenty tenemos básicamente la situación controlada. Aquí, bueno, no consideré que se me transformó encima, pero no pasa nada. Lo importante es ganar distancia, luego poder nuevamente controlar la situación y bueno, darle en la cabeza obviamente. Ya, saliendo de esta parte, vamos a visitar al buhonero, está a la entrada. No es mucho lo que tenemos que hacer, pero vamos a pasar de todas formas. Aquí a la derecha de la carretilla hay una segadora, por favor recogerla. Ya. Aquí no estoy seguro si tendría que haber puesto una gema roja en vez de una verde o una morada. Bueno, de todas formas vamos a ensamblarla de esta manera. Recuerden no gastar sus espinelas porque las vamos a utilizar más adelante, parte de la estrategia que les tengo preparada. Vamos a gradear un poco algunas armas. Not this kind of work is about. Don't get yourself killed. Finalmente vamos a guardar otra vez acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poder liberar espacio en nuestro maletín, ya, para poder llevarnos la ballesta, ya que va a ser una de las áreas donde la vamos a necesitar, ya. Recuerden que el área de espacio que pide la ballesta es de 3×5, ya, o 5×3, ya. Entonces logramos sacarla satisfactoriamente. Ahora
¿qué es lo que vamos a hacer? El ganado a la derecha lo vamos a dejar mirando y contemplando el fuego. Vamos a reventar estas cajas y el de acá vamos a pasar de él completamente. Importante, agarrar este huevo. Este huevo dorado tiene dos funciones principales, o dos alternativas de uso. La primera es que te cura la totalidad de tu vida y la segunda es que tiene un valor de 10.000 pesetas. Vamos a venderlo. En este caso, esta parte la pueden obviar. Que es un poco compleja hacerla sin que te lastimen. En mi caso tomé el riesgo, ya, y me llevé ese tesoro. Pero perfectamente, si se les hace muy complejo, pues pasen de largo esa parte y omitan esa cabaña. Ya, acá un poco más de precaución. Vamos a neutralizar inmediatamente al enemigo que está en el techo, ya que nos puede hacer la vida un poco imposible. Y otra señora. Vamos allá, señora. Vamos a poder avanzar, tomar estos dos barriles que tenemos al fondo. Probablemente aquí nos van a acorralar, exactamente. Preparamos la TMP. Y cuando vean que ya les va a salir la plaga, no duden en enterrarle, digamos, el cuchillo. Tratamos de poder limpiar toda el área, ya que cualquier cosa que no vayamos a recoger en esta área nos va a jugar en contra, porque no vamos a volver aquí. Nos queda otro enemigo en el techo. Seguimos recogiendo o looteando el área. Ya acá tenemos un tesoro. Aquí mucho cuidado, porque si nos equivocamos puede que caiga en el pozo y lo perdemos completamente. Ya, si por ejemplo se les pasa, siempre deben tirarlo al lado derecho, lo más a la derecha posible, para que caiga. Si se les pasa y ven que va a dar otra vuelta, pues esperen que dé la otra vuelta. No se pongan a disparar rápidamente, porque si no lo pueden perder y tendrían que repetir, digamos, desde el punto de guardado. Ya, así que tómense su tiempo. Hierba roja, importante. Fíjense en la posición que tenemos. En cantidad de segadores y en cantidad de bombas. Estamos muy bien para este enfrentamiento. Es más o menos lo que necesitamos lograr para cuando lleguemos acá, porque aquí vamos a enfrentar a nuestro penúltimo jefe del juego. ¿Por qué penúltimo? Porque ya después tenemos una estrategia muy importante que les va a facilitar muchísimo las cosas, pero vamos paso a paso. Ya, entonces, esa bala de escopeta, estoy consciente de que la dejamos ahí, pero a nosotros no nos sirve. La llevaría para poder venderlo después, va a depender de su espacio, pero yo preferí completamente omitirla. Bueno, aquí se cruzan nuevamente la historia. Al frente nuestro está la cabaña, donde está Luis con Leon. ¿Se acuerdan el área donde pasamos y tuvimos ese pequeño flashback? Bueno, vamos a lo importante. La aparición del gigante. ¿Cómo enfrentarlo de inicio a fin? Yo les recomiendo tener preparada ya nuestra arma más importante hasta este punto, que es la sniper. Solo una o dos balas. Una, dos. Ahora inmediatamente se mueven. Fíjense, si hubiésemos quedado un segundo más, nos pegaban con el hacha. Lo importante es darle 5 o 6 balas en la cara. En mi caso, ya he fallado 2, 3 que no son en la cara. Por lo tanto voy a tomar unos 7 balazos justamente en el disparo número 7. Corremos a él. Y ya vamos a pasar a una segunda variación de la estrategia.
vamos a subirnos a la cabaña que tenemos frontal y vamos a equipar lo que es la... Oiga, caballero, no se interpongan nuestros planes, que estoy explicando. Bueno, subimos acá, equipamos la ballesta y vamos a disparar todas las balas seguidas lo más cerca de la plaga. 2, llevamos 2. Va, 3. Si se fijan, lo tenemos neutralizado. 4. Y no puede golpear la cabaña. 5. Cayó a piso, preparamos el sniper, tratamos de darle un balazo en la plaga e inmediatamente nos tiramos con el cuchillo. Lo importante en este plan es obviamente gastar la menor cantidad de recursos, ya que en este combate siempre alguien se queda sin recursos. ¿Ya? Yo le estoy dando una forma de poder salir airoso de este combate de la mejor manera. Partimos con granada, después lo ideal es achuntarle directamente a él, ¿ya? Yo acabo de perder una granada, me di un lujo, imagínense. Bueno, así tiene que ser. Granada, neutralizamos a la plaga directamente. Ya. Luego de nuevo, alterno con segadora. Recuerden que las segadoras pegan mucho daño cuando la plaga está expuesta. Y aprovecho de cargar las armas y con la HMP poder darle más balazos. Otra segadora. Lo difícil que cuando ya tomamos segadora es más complejo darle con el sniper. Bueno, balazo de sniper y nos tiramos nuevamente con el cuchillo. It's done. Hemos terminado con el combate. Parece sencillo, pero no pasa nada. Si les cuesta un poco más, pues repitan y logren dominar este combate con la menor cantidad de recursos posibles, porque de verdad que son muy importantes los recursos en este punto. Sweet dreams. Se pudieron dar cuenta de la importancia de las granadas que hemos estado guardando desde el inicio. Bueno, ahí están los resultados. Hey, got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the amber? Fortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Pobre Luis, Busted my ass le ha and tocado managed to hide trabajar muy right duro. before I got caught. Which Si is se why fijan, I'm still alive. está con todo, está con Leon, está con The deal Ada, was, y está we resolviendo get you muchas out of cosas here when you deliver the simultáneamente. amber. No amber, no protection. Qué grande Luis. personaje, grande Luis. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get it now. How about that? And I do have something else I need to get, too. Bueno, hasta que toca volver al castillo. Hemos terminado nuestro capítulo número 3. ¿Ya? En este último capítulo también dejamos un margen de 5 minutos. ¿Ya? Ahí les indico los tiempos. Después de esto vamos a aprovechar de guardar la ballesta, ya que utiliza mucho espacio y la verdad no la vamos a utilizar ahora. Si quieren guardar, por supuesto, guarden como les sea más cómodo. Insisto, no se fíen en donde yo estoy guardando, porque realmente no es parte del plan. Porque aquí como exigencia no tenemos límite de saves, así que guarden todo lo que quieran y todo lo que encuentren que sea necesario, en donde sea necesario, entre menús, entre enfrentamientos de jefe, aprovechen de guardar. Plans do change, no? Are you angry? You're angry. There is this one thing I must do before I can recover the amber. Before. This is not a negotiation, Louis, so choose your next words carefully.
Whoa. Listen, there is someone who needs my help. You know me, always the good Samaritan. Let me guess. Leon? Yes, exactly. Leon and that young woman, they're both infected. They need this medicine. It slows the infection, and I know it works. I used it on myself. So, Why does this matter to me? Because you two are infected. It's what I researched for all these years, Ada, and I see the symptoms already showing in your eyes. You must already feel the effects, eh? The medicine will stop them for a time. Just trust me. You have a lot to gain and nothing to lose. Okay, but this is your last chance. We do this first, and then the amber. Bueno, aquí Luis va a llamar a Leon. Nosotros vamos a aprovechar este tiempo, ya que dijimos que no íbamos a cortar ninguna llamada, ninguna cinemática. Así que aprovechamos el tiempo de poder lootear el área y ganamos de pasada esos segundos. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Sorry to keep you waiting. Shall we? Ya, al bajar vamos a recoger un par de cajas antes de explicarle cómo va a ir la siguiente situación. Puzzles de sol y luna. Bueno, bajamos entonces aquí junto a Luis. Qué mala suerte, puro oro. Pero bueno, Guess we'll find out. esa es mi suerte. La suerte de ustedes va a ser diferente, se los prometo. Al agarrar esta caja vamos a hacer la 314 y vamos a dejar a un lado todos estos monos, todos estos enemigos. Y vamos a pasar de ellos para avanzar directamente a la siguiente escena. No, no, no! We can't let the medicine be destroyed! Luis! Let it go! Luis! You're serious? Bueno, entonces aquí vamos a girar rápidamente a la derecha. Recuerden que la barra de arriba indica el tiempo que tenemos para llegar a Luis, así que por favor no abusen de ella. Aquí vamos a tomar un atajo y vamos a agacharnos y evitar poder mover ese estanque que nos va a quitar mucho más tiempo. You're trying to kill yourself. Can you do it after you've delivered the amber? It's all gone. Burnt to nothing. Why is this so important to you? There are things I must set right. But that is impossible now. It's all over, and I can't help them anymore. Pull yourself together, Luis. Make more. You know how, just do it. Yes, it is possible. The ingredients are all here, in the castle. Yes, I need time, but I can still get you your amber. All right then, let's go. Ok, We can go back up this seguimos way. avanzando. Then we'll figure out our next move. Aquí, esta parte es un poco más tranquila.
En esta área hay un tesoro que tenemos que estar atentos, no dejarlo atrás. Este sí no podemos permitirlo dejarlo atrás, ya que está muy a la mano. Hey, who are you working for anyway? If you're better off not knowing, trust me. Si no me equivoco es aquí, As long as you get me out a la of here. vuelta que viene. Exactamente aquí damos media vuelta y tenemos que subir para poder acceder al tesoro que se encuentra acá al final. Una barra, no hay que llenarla con gemas, así que bastante bien. Oye, I'll unlock the... Huh? Okay. Won't be my finest effort. It might just work. Bueno, aquí tenemos que reunir Find los these ingredientes que nos va pidiendo Luis. Just maybe I can make a new batch of medicine. Esta parte se hace un poco más Time's not our friend. gradualmente Go. densa, Find them. parte grab muy the soft y luego Wish me luck. se nos va presentando algunas complicaciones, pero ustedes tranquilos, sigan los siguientes pasos. This is where we part. Partimos entonces, Good luck. vamos rápidamente. Likewise. Aquí al girar, Alright, first, si no me equivoco, binary. Luis se despide de nosotros. No sé si alcanzaron a ver. Aquí tenemos 2 muertes gratis. Siempre por la espalda con el cuchillo. No desperdicien esa oportunidad de ahorrar muchísimas balas. Bueno, el problema es que los barriles me están dando puro oro. Ojalá no les pase eso. Vamos a hacer otra visita, que en este caso sería al bubonero. Esta visita no la podemos evitar, porque tenemos que comprar algo muy relevante. Welcome, stranger. Bueno, aprovechamos de vender los tesoros, por supuesto. El huevo que habíamos conseguido, que también tiene un valor muy elevado. Ya. Preparamos el cuchillo, importante. Try that on for size. Dazzled, are you? Oh, Christ. Vamos a ir subiendo gradualmente lo que es la Black Tile, en este caso la pistola. Y ahora vamos a comprar la receta de las granadas cegadoras. Porque de aquí en adelante va a ser lo más importante que nosotros vamos a ir usando. Y se van a dar cuenta por qué. Not enough. I'll keep a lookout for items then. Bueno, entonces ya tenemos las 2 placas. Ya. Ahí más o menos vayan viendo el tiempo que llevo hasta el punto del capítulo, para que vayan tanteando más o menos con su gameplay. Memorícense de la forma en que lo voy a hacer, ¿ya? O tenganlo anotado previamente para que, insisto, no pierdan tiempo armando los puzzles en su partida principal, ¿ya? Siempre tener una libretita o un cuaderno donde puedas anotar todos los puzzles del juego y tenerlos a mano. The first ingredient Yeah. should be in this room. Vamos a aprovechar de limpiar esta área. Bueno, recogemos todo lo que está acá. Una vez que recogemos todo, vamos a disparar en este orden a los escudos, los cuales nos va a permitir obtener el tinte que estamos buscando. Ojo, que si nosotros recogemos el tinte y no hemos looteado el área, vamos a perder todos los recursos que teníamos en el recinto. Así que recomiendo recoger todo y después hacer la recolección del tinte. Aquí vamos comparando cuál ha sido el recorrido de Leon hasta ahora y todo lo que hemos hecho paralelamente a llegar a él. There, Leon. Wouldn't make me use this. Would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting.
Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Qué gran reencuentro entre Leon y Ada. Me encanta la fusividad que tiene Ada, por supuesto, al reencontrarse después del See you evento around, Leon. y experiencia que tuvieron en Raccoon City. Bueno, continuamos. Mira que bueno, nos dieron una espinera, la cual la vamos a usar más adelante. Esta parte, no se asusten, más o menos sigan el patrón que vamos a ver a continuación. Triple, The gate and perdón, gong doble have to seem serpiente, similar. Seems simple enough. luego triple águila. Mientras vamos abriendo las puertas, poder romper las jarras y no una cosa después la otra, porque así vamos ganando un poco de tiempo. Ya, entonces, ahora no se desesperen, yo sé que está la presión, te viene siguiendo un taladro, pero no te preocupes, tenemos demasiado margen. Entonces, triple águila, ya, cargamos, vamos a disparar picados. Mientras tanto vamos avanzando en las serpientes del final, entonces estamos dando acceso a todas las áreas juntas. Fíjense en la distancia que está el taladro, no nos va a pillar jamás. Ya, entonces, continuando por aquí, ya lo que nos quedaría es poner la linterna que hemos conseguido. Y aquí ya la cosa se pone un poco más compleja. Vamos a tratar de obtener los recursos que nos brinda esta área. Otro tesoro. Y bueno, ahora es donde empiezan los problemas. Al coger esta botella, tus problemas comienzan. Nos vamos hacia el lateral y esperamos esta armadura. Ponemos la botella, hacemos un pequeño esquive y la idea es encerrar las dos estatuas acá. Yo sé que las estatuas dan espinela, pero tampoco vale la pena gastar recursos de más por un par de espinelas que en realidad nos van a sobrar, ¿ya? I think I know what's coming. Bueno, preparamos nuestro combate, sobre todo fabricamos muchas granadas cegadoras. Nos alejamos para poder activar estas armaduras. Luego tratamos de quitarle el casco a ambas de forma simultánea. Una vez lo logramos, rápidamente equipamos una cegadora y ¡bom! Como tienen plaga, básicamente mueren de forma instantánea. Tratar de optimizar ese tiempo mientras podemos atacar a la tercera. ¿Ya? Aquí lo complejo de esta área es que estamos completamente encerrados y nos empiezan a disparar flechas. Es normal que te den algunas veces. Lo importante es poder sacárselas. Si puedes sacarte las dos, mejor. En mi caso maté solamente una y preferí avanzar. Ouch. Bueno, continuamos. Aquí ya podemos refugiarnos entre esta nueva área que acaban de desbloquear.
aquí nos llega las flechas que va disparando ese enemigo. Al tener las 3, bueno, es como tercer balazo que me como, no pasa nada. Creo que nos falta la última. Un poco porque justo tiró el zap. Y finalmente preparamos la segadora para poder hacernos de todas ellas de forma simultánea. Finalmente tenemos nuestra venganza. ¿Terminó de acomodarse, señor? Bueno, hasta la vista. Terminamos de recoger las espinelas que tenemos en el área y básicamente ahora vamos a intercalar las botellas porque nos queda un tesoro por recoger, que sería este de acá. Pareciera que toda esta área es muy difícil, bueno, de hecho igual tiene su grado de complejidad, pero si siguen la instrucción que le di no se les va a hacer tan complejo. Vamos a pasar a nuestra siguiente etapa. Ya, en esta visita con el bubonero vamos a hacer lo preciso, básicamente vender lo poco que tenemos. Y vamos a upgradear un poco las armas. Ya en este caso sería terminar de upgradear la Black Tile y la TMP. Ya, luego de eso nos vamos directo. Okay, Luis, that's 2. Last one should be in a room accessible from the castle wall. You bring them all to the top of the wall, and I'll have your amber. Oh, and here's some more info I've recovered about that old rock. Sending it now. Bueno, agarramos las percas americanas que nos van a servir muchísimo en el área que viene a continuación. El área que viene ahora es bastante entretenida. No, la verdad es que no mucho, porque básicamente hay que agarrar a Gloria las plagas, que es muy rápido y es un corre que te pillo. Terminamos de ir a buscar este tesoro que está en el lateral del fondo. Y ya estaríamos ingresando directamente al sector que les estoy indicando. Es el área de los laberintos, básicamente. No necesariamente maten a los cuervos, no es una obligación. Bueno, identificamos los sellos azules que son partes de la siguiente misión con el bubonero. Ya son un total de 5. Now, where are the others? Sacamos los primeros 2 ya que la zona está con tranquilidad. Ok, ahora la cosa se empieza a poner más emocionante. Agarramos la segadora, al pasar al otro lado preparamos nuestra sniper y intentamos dispararle directamente un balazo en la cabeza. En mi caso fallé, no pasa nada. Directamente segadora, cuchillo a piso. Luego preparamos nuestra TMP y vaciamos el cargador en él. Simultáneamente preparo una granada para anticiparme al movimiento que va a escapar hacia el pasillo. No, me engañó. En este caso se demoró un poco más en pasar hacia el pasillo, pero no importa. Ahora vamos a preparar nuestra granada segadora y con esto ya lo tenemos acorralado. Pasamos al otro lado y en este momento lo agarramos. Espera, que alguien me devuelva esa segadora. O la receta estaba mala o me la vendieron con fallas. Bubonero, tengo reclamos, por favor. Bueno, no pasa nada, vamos hacia él, ya que lo matamos desde la contraparte. Agarramos nuestra pieza de puzzle y vamos a recolectar los últimos sellos. Uno de ellos se encuentra acá dentro de la jaula. Y voy a ver si voy por esta caja. Creo que hay una caja acá en el fondo. Igual la podemos evitar. No estuvo tan bueno, pero
Me acaban de acorralar. Creo que es mejor evitarla. Son dos enemigos. Ah, no, vienen más. Bueno, lo bueno de esto es que vamos a tratar de sacar ventaja de esta situación. Claramente estoy acorralado, pero lo bueno es que están todos los enemigos en un mismo punto. Entonces, ya sacándonos de encima y obteniendo ventaja de esta situación, tenemos todo el área para nosotros. Entonces, paso siguiente, vamos a ir a lootear todo el área, ya que igual es bien recursiva, diría yo. Bueno, llevamos 3 sellos azules. Vamos por el cuarto y quinto que están en esta parte superior. Y finalmente acá al fondo. Acabamos con el último. Y los voy a invitar a recoger un tesoro que tenemos acá. Y voy por unas 2 o 3 cajas que nos estarían quedando por esta área de la esquina. Claramente vale la pena haber tenido el espacio despejado gracias a la situación bien ocasional, diría yo, de acorralamiento que nos hicieron. ¿Qué nos dan acá? Nada mal, cuchillo. Y la última cajita, bien, perfecto. Balas de Tempe y Black Tile. Bueno, vamos a tratar de tomar un pequeño atajo para no devolvernos a la entrada principal. Si se fijan, vamos a poder subir por acá. Bueno, pero disculpen, por este lado. Subimos directamente a la parte superior. Y antes de irnos, vamos a ir por estas cajas que están en el lateral. Porque imagínense la cantidad de recursos que tienen. Siempre esas cajas tienen muy buenos recursos. Así que, por favor, no olviden tomarlas. The last ingredient's not far now. Bueno, ya vamos a entrar al área de los puzzles de Sol y Luna. La última parte que las vamos a ver. That sound. Pareciera que nos vamos a enfrentar al U3 nuevamente, pero no, todavía no, así que ustedes tranquilos. Vamos a craftear una cegadora y yo creo que balas de sniper. Enough to take care of. So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Pobre Ashley. Leon, changed your mind yet? Yeah? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Bueno, continuamos, tratamos de bajar por acá directamente. Disculpen algunas caídas de frame que estoy teniendo. Intentamos bajar por acá, parece que por el lateral no me dejaba. Ok, entonces intentamos darle a este enemigo correctamente. Por favor, no estén dormidos como yo, si no van a perder balas de más. Lo importante es que por la espalda le encierran el cuchillo. Hagan completamente lo contrario a lo que acabo de hacer. Bueno, entonces vamos a bajar por estas escaleras. Y en este lugar vamos a encontrar un barril junto con un tesoro a mis espaldas.
Perfecto. Continuamos por acá. Sí, matarla. Justamente. Aquí lo que vamos a encontrar es básicamente un tesoro en el piso de abajo. Entonces lo que vamos a intentar es un poco agarrar lo que encontremos acá e inmediatamente vamos a bajar. ¿Ya? Exactamente como lo estábamos diciendo. Al recoger este tesoro inmediatamente vamos a subir y por supuesto vamos a tratar de llegar al... Esperen, creo que el lado más corto era por esa escalera. Bueno, como ya estoy acá voy a tomar esta ruta. Creo que perderé unos 15 segundos más, a diferencia de ustedes que sí van a tomar la ruta que les acabo de indicar. Ya tienen que haberse ido por el otro lado. A ver si ahora se orientan un poco más. Llegamos al mismo lado, solo que por la parte de arriba. Si hubiéramos subido por la escalera que está enfrente, era un poco más rápido. Eso creo. Bueno, media vuelta, continuamos. Ingresando a esta zona vamos a encontrar un último tesoro antes de terminar nuestro capítulo. Una gemita amarilla. Y aquí tenemos el puzzle final, donde, insisto, ténganlo anotado, escarabajo con esqueleto y lagartija. Con esto damos terminado nuestro capítulo. Creo que este va a ser el capítulo más largo hasta el momento, porque cometimos algunos fallos y no lo hicimos de forma tan óptima, así que en este capítulo no les dejé casi margen. Creo que es 1 o 2 minutos, como mucho. Oh, that's not good. The parasite is reacting to the amber. So that's the amber. That looks like something Wesker would want. Qué increíble Luis con su laboratorio portátil. This will knock out the parasite, but only for a time. You ready? A tu salud. Just remember, it's not a cure. We still need to find a way to get that thing out of you. Si se fijan, el U3 nos detecta porque aún tenemos la plaga, entonces sabe cómo encontrarnos, básicamente. I don't understand. It should be working by now. Take the amber and go. Once the parasite is sedated, you can give me back that damn stone. I can't leave you here. Not like this. Spare me. I'll be fine. You got another promise to keep. All right, but you come find me as soon as you're done here. Entonces vamos a ver los resultados del capítulo. Si se dan cuenta, en este capítulo tardamos bastante. El margen, como les digo, insisto, no es más de 3 a 5 minutos para este capítulo. Así que háganlo lo más rápido que puedan. Tienen que ir más o menos equiparando los tiempos de cuánto han demorado entre los capítulos anteriores y este. Porque si ganaron minutos en los anteriores, quizás tengan más en este y demoran más o menos lo mismo. No sé si me explico. Bueno, vamos al siguiente.
Ahí va por nosotros. Medicine. It's working. Continuamos. Ahora en vez de bajar por la escalera, vamos a girar a la izquierda y vamos a salir directamente, ¿ya? Por acá, señores. ¿Por qué? Porque arriba tenemos un tesoro nada más y nada menos que al comenzar el capítulo. Ya nos llevamos este par de cajas y ya podríamos continuar el recorrido, pero vamos a bajar directamente desde acá arriba. Bien, ahora esas cajas del centro no vale la pena devolverse, así que vamos a continuar porque podríamos habernos dado la vuelta y haber looteado esa parte, pero son segundos menos que en realidad creo que no conviene. Continuamos por esta área y empezamos a atacar por la espalda a estos sujetos. Activamos la palanca y avanzamos por este lado. Bueno, como me pillaron voy a reventar esa linterna para que poder incendiarles. Eso les hace mucho daño. Ya murió el de la izquierda. Wow, este sujeto claramente se rehúsa a morir. Con 2 balazos ya debiese caer, así que vamos allá. No, definitivamente el hombre es un batallador por la vida. Insiste en no morir. Ya. Este tesoro es súper relevante ya que nos va a dar mucho dinero para el plan que tenemos a continuación. Ya, seguimos tras la pista de Luis. Ahora, antes de continuar derecho, vamos a virar a la izquierda. Aprovechen de ver el tiempo de juego, por supuesto. Recuerden que el tiempo de juego no es el que le indica en pantalla, ya que nosotros no hemos saltado ninguna cinemática, sino que fíjense bien en el tiempo que hemos mostrado por capítulo y en los tiempos que cuando nosotros colocamos pausa. ¿Ya? A esto me refería. A la lágrima que se puede vender perfectamente al buhonero que está en ese lado. Bueno, esta parte es un poco larga de todas formas, así que vamos a tratar de seguir un patrón para que no se nos haga tan pesado, ¿sí? Entonces, vamos por acá, detenemos un momento para poder headshotear a estos enemigos. Ah, el hombre de cabeza, tenemos el rifle al máximo y más encima yo fallo, así que es una combinación excelente. Creo que ahí le dimos. Continuamos con estos dos. Perfecto. Ahora preparamos, por supuesto, una segadora para eliminarlos simultáneamente. Nada, no, nos quedó el último. No importa, lo rematamos con la Champi. Tesoro superior. Ok, entonces, si se fijan, ahí tenemos al buhonero. No vamos a pasar ahora, ya que está el agua. De todas formas, aunque bajemos el nivel, tampoco vamos a pasar de forma inmediata, sino que lo haremos al final. Aquí cuidado con uno de los novistadores.
esa es la misión de la perca. Ojo, tenemos que hacerla. Sería una de las últimas espinelas que estaríamos necesitando. Y acá mucha atención con los demás novistadores que están apareciendo de forma espontánea. Bueno, aquí nos va a salir un sujeto por la puerta. Vamos a esperarlo con nuestra arma más adecuada. Justo se acabaron las balas, si no ese sujeto hubiera caído mucho antes. Al lado derecho nos van a dar, o intentar al menos, dar con la ballesta, pero nosotros ya sabemos cómo eliminar a estos personajes. Se nos quedó uno. Más vale asegurarse de que no queden, porque siempre los novistadores tienden a agarrarnos por la espalda en el momento en que menos lo esperamos. Bien, 2 cajas más. Muy importante activar la manivela. Esto va a bajar nuestro flujo del agua. Por lo tanto, se nos activa una nueva zona. Bien, un par de objetos. Creo que se están convirtiendo en plagas, así que vamos a dejarlo ahí de momento. Voy a pasar al segundo. Perfecto. Y ahora sí rematamos a este. Abrimos el tesoro y... bueno, aquí yo voy a ver una cosa realmente. Porque hay otro tesoro con una puerta cerrada. Si tiene candado voy a intentar romperlo. Lo que les digo, los novistadores si no ponen, imagínense, si no ponen atención los van a pillar siempre por la espalda, así que es importante estar muy atentos. Igual ellos emiten un sonido, así que si estamos al pendiente no habría ningún problema. Esta puerta de acá, de hecho esta es la puerta a que me refiero. Le podemos disparar al candado para ingresar, a ver. No. De hecho, ¿saben qué? Omitan esta vuelta que acabo de hacer porque básicamente era una duda que tenía. Claramente ya nos quedó bastante claro que no es así. Siempre en el agua hay serpientes que nos restauran salud, así que podemos tomarlas libremente. Y aquí aparecen un par de novistadores que tenemos que controlar, ¿ya? Creo que se me fue uno para atrás, lo sospeché. Bien, acabamos con él y continuamos. La idea es... nos quedó el último. Generalmente a este enemigo lo pillamos por la espalda. Lo ideal es poder agarrarle el cuchillo, ya que es bastante duro. Entonces nos va a hacer perder mucha bala. Sobre todo si pasa esto, se transforma en plaga. Entonces al matarlo por la espalda con cuchillo nos ahorramos todo esto que estamos viendo. Bien, entonces continuamos. Nos vamos a meter directamente a la cueva. Pero antes nos encargamos obviamente de este demonstrador. Nos acaba de aparecer de forma muy espontánea. Bueno, no seamos miserables, no llegamos con el cuchillo, así que ocupen la pistola, no pasa nada. Bien, entramos donde les dije. Obviamente si ustedes quieren guardar antes de hacer esto que estoy haciendo, porque obviamente al activar la manivela liberaron lo que es la zona de nivel de agua, entonces ya podemos cruzar hacia el buhonero. Recuerden la parte de la entrada de esta zona, ¿ya? Entonces podrían grabar ahí y luego venir acá a despejar lo que es
el sector. Creo que nos estaría quedando uno más. Se nos estaba quedando una pólvora. Aquí está el último. Bien. En este caso yo igual me tomé el tiempo de poder eliminar a los novistadores del interior de esta cloaca. De cualquier forma, ahora vamos a encontrar lo que es la perca americana para poder hacer nuestra última quest con el bubonero. Si no me equivoco, creo que ya me perdí. Dame un segundo. Es aquí a la izquierda. Aquí es, disculpen. Aquí encontramos la perca americana que nos salía en esta quest. Vamos a aprovechar de salir por acá mismo. Esa es la que tenemos que vender. Ya nos va a dar nuestras últimas espinas. Vamos a subir directo con el bubonero. Ya, ahora mucha atención. Vamos a armar nuestros tesoros. No me gusta cómo se ve la corona, así que yo creo que vamos a desamblar. Sí, vamos a desamblar mejor. Vamos a armarlo de una forma más óptima. Si se fijan, me está faltando una gema. Creo que la que mencioné en un capítulo anterior, la del brazalete, ¿se acuerdan? Que no estaba seguro de utilizar una de cierto color, si no era la verde o la azul. Creo que tendría que haber ocupado la roja en ese momento. Ahora, ¿por qué? Porque la corona en este caso nos está dando 80 y fracción de pesetas. Y si hubiese tenido la gema correcta, hubiésemos sacado alrededor de 100.000 pesetas, ¿ya? Cosa que nos vendría muy bien en este momento. De cualquier manera, igual vamos a lograr lo que necesitamos. Bueno, ahora con nuestras spinels vamos a canjearla por el ticket que vamos a utilizar con nuestra queridísima Black Tile. Ya, con este ticket vamos a aumentar el daño en 1.5. Conjuntamente con esto, si subimos al máximo el upgrade del daño, tenemos un arma muy redonda que nos va a acompañar en el transcurso de lo que queda de campaña. ¿Ya? Con el dinero que sobra vamos a tratar de mantener más o menos a nivel la TMP y por supuesto el sniper. El sniper es importante que igual lo graden al máximo, porque en el combate que viene ahora vamos a aprovechar completamente sus capacidades. Probablemente nos vamos a despedir de él luego. Así que bueno, organizamos nuestras maletas y por supuesto vamos a grabar. Ok, estando aquí vamos a generar el espacio necesario para poder utilizar lo que es la ballesta. Bueno, la ingresamos y es importante, hay que equipar, antes de guardar, hay que equipar lo que es el amuleto de Ada. Lo que permite este amuleto que canjeamos con las espinelas que nos sobraron es poder quitarle el escudo al enemigo. Entonces guardamos. Bien, tenemos todo preparado, salvo que me acabo de arrepentir de llevar la ballesta, así que la vamos a meter al baúl junto con esta mira telescópica con rayos infrarrojos. Todo eso nos va a utilizar espacio. Voy a aprovechar de hacer unas cosas que estoy olvidando. Necesitamos la mira grande, porque la pequeña ya no le vamos a dar mayor uso. Necesitamos una mayor precisión, sobre todo para el área donde vamos a combatir ahora. Entonces, equipamos esta pieza a nuestra sniper. Bien, ahora vamos a volver a la cloaca por donde nosotros estuvimos despejando antes de guardar. Ahora el combate que se nos viene ahora es un poco especial, ya que
Bueno, ahí lo vamos a ver. No los quiero spoilear. Pero lo importante es que ya tenemos la Blacktail a tope y básicamente los monos van a ver que en 2-3 balazos ya están cayendo a piso. Thanks for the directions, Luis. Ya, antes de irnos al final vamos a conseguir todos los recursos que podamos. Ahora sigilosamente preparamos nuestra sniper. Por un lateral vamos a tratar de este agarrador muy importante, darle en la plaga que tiene en la espalda. Recuerden que ese es el punto débil. Si ven que ya no le dieron todas las balas, no duden en ganar distancia para poder controlar. Fíjense que cayó muy rápido ese enemigo. Con el último balazo de Sniper, ya que lo tenemos curadeado a tope casi, fue muy fácil sacarnos ese agarrador de encima. Bien, ese sería todo el trabajo, o el último trabajo de nuestra querida Sniper. Vamos desapegándonos de las cosas materiales porque vamos a tener que deshacernos de ella. Pero no se preocupen, no los voy a dejar desamparados. Bueno, continuamos de lootear esta área. Ahora vamos en dirección a otro buhonero que nos va a estar esperando porque nos viene un combate muy especial al cual nosotros nos vamos a preparar previamente. Es aquí donde vamos a tomar algunas decisiones un poco complicadas, pero créanme, va a valer mucho la pena. Escuchen el sonido de nuestro perseguidor. Tenemos que derrotarlo claramente en este último combate. Bien, entonces vamos a ir donde el buhonero a hacer las últimas transacciones. Espero no se asusten con lo que vamos a hacer ahora. Pero tenemos que lograr llegar a 160.000 pesetas y para eso vendan absolutamente todas las gemas, todos los recursos que no estén utilizando y lo más difícil, nuestra querida Sniper. Bien, creo que ahora tenemos un valor más o menos adecuado para lo que vamos a hacer, pero no se preocupen. Al vender todo esto, yo no los voy a dejar sin arma, así que vamos a comprar nuestra querida Stingray. Y de pasada un lanzacohetes. Por supuesto, lo vamos a utilizar. Mucha atención de la forma en que lo vamos a utilizar. Ya lo vamos a ver. Bien, los recursos que sobran podemos comprar, valga la redundancia, más recursos para poder fabricar más balas de sniper o segadoras. Bien, creo que estamos bastante bien equipados por lo que podemos ver. Y este combate da un poco de miedo, pero tranquilos que va a salir todo bien. Bien, veamos esta cinemática. I need to put that thing down. That's it. Come on now. This spot will do. Al parecer, Ada tiene un plan.
pensé que ya nos teníamos que saltar el combate. Yo pensé que por cinemática ya nos habíamos mandado a dormir el jefe. Bueno, ¿cómo comenzamos? Fuera de bromas, preparamos nuestra arma que hemos estado upgradeando hasta ahora. Nuestra Black Tile. Primero, una granada grande. Ahora en el mareo, con la Black Tile empezamos a pegarle desde lejos. Fácilmente ya llegamos a la fase 2. Nuevamente granada y Black Tile en la cara. Vamos, de nuevo. Seguimos vaciando el cargador. Le hacemos muchísimo daño. Granada. Nos pegaron, pero no es relevante. Continuamos con la Black Tile. Aquí claramente no alcanzo a correr, así que no importa, tenemos los suficientes recursos como para poder restablecer nuestra vida. Ganamos un poco de distancia y con nuestra Black Tile seguimos disparando en la cara. Vaciamos el cargador en su totalidad. No pasa nada, seguimos vaciando el cargador y en este momento ganamos un poco más de distancia para poder estar en los puntos últimos. Granada cegadora y terminamos el combate. A tu casa, a tu casa. Bien, este ha sido el combate final de este juego. Ahora, antes de bajar, vamos a ¿cómo se llama? A agarrar todos estos recursos que quedaron acá arriba, porque si nosotros tomamos ese tesoro que nos deja el boss, básicamente vamos a pasar a la siguiente escena y vamos a dejarnos todo acá en este escenario. Y nosotros vamos a evitar eso. Equipamos nuestra lanzacohetes, porque para nosotros este combate ya acabó. Bien, el combate inicia y el combate termina. Maravilloso. Continuamos entonces. Ya que tenemos un largo camino que recorrer, no tenemos ningún tiempo que perder. Bien, finalizado el combate, ya tenemos toda esta sección para poder lootearla completamente. Básicamente las secciones de jefe siempre son muy bien recompensadas. Tenemos un loot muy importante que poder ¿cómo se llama? Llevar con nosotros. Así que terminamos de vaciar el área y por supuesto vamos a continuar por este pasillo. Just store the amber. Leon's fighting him now. I'm on my way. Bien, esta parte es un poco relajada. Básicamente utilizar el gancho y avanzar. No pesquen esos meditadores que están colgados de forma oculta porque realmente no les van a hacer daño. What are you saying? Bien, antes de subir agarramos estas cajas y ya estaríamos llegando a la nueva sección en donde vamos a pasarla muy bien. Bueno, subimos por acá, corremos rápidamente. Creo que nos va a esperar, si no me equivoco, la parte de Luis con Leon, donde se están enfrentando.
Exactamente. Qué tristeza, ¿no? Frozer. Luis, the goodbye's gonna have to wait. Hemos perdido un gran compañero que Ada no supo valorar. Vamos a agarrar a ese Krauser No way. por Luis, por supuesto. Vamos a vengar su muerte. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Now, Bien, aquí yo les voy a pedir la última quest con el bubonero, ya que es muy sencilla y la verdad no nos va a tomar mucho tiempo, la verdad. Por lo tanto, es importante que la consideremos. Reventamos esta caja, luego miramos hacia arriba y con nuestra Black Tile tomamos la vida de ese navegador, el cual es 1 de 3, por lo tanto nos quedan 2. Ya les voy a indicar dónde se encuentran esos otros 2. Bien, matamos a este enemigo con 2-3 balazos, ya que tenemos nuestra Black Tile en su máximo apogeo. Reventamos esta caja y subimos al último nivel, donde vamos a tratar de girar la manivela de la puerta frontal. Evidentemente el sniper se ocupa con mira telescópica. Disculpen, por favor, permítanme equipar la pieza. Bueno, continuamos, eliminamos a este enemigo. Al salir de plaga, ya obviamente con la Black Tile fácilmente lo podemos quitar de nuestro camino. Tomamos estas cajas y, como les decía, esta manivela va a abrir la puerta que se encuentra ahí al fondo, si lo ven. Creo que no llego. Voy a hacerlo de nuevo. Bueno, más vale que no tomen riesgo. Si ven que no van a llegar porque avanzaron muy lento, retrocedan simplemente y vuelvan a pulsar la manivela. Así no se quedan encerrados con los enemigos, no pierden tiempo y obviamente no pierden sus recursos. Bueno, este bubonero ya no es necesario realmente, porque nosotros estamos más o menos con un inventario correcto, con los upgrades correctos, así que realmente no lo necesitamos. Bueno, aquí tenemos 2 muertes rápidas, ya sencillamente van por la espalda y con el cuchillo les dan de baja. Aquí va a venir un tercero, lo vamos a reventar probablemente con, a ver, debiese venir un enemigo más acá, a ver, sí, con la Black Tail, entonces vamos a bien, siguiente paso, no nos dejan avanzar esto. Fíjense la potencia de la Black, le rompimos hasta el escudo. Bien, como les decía, vamos por esta zona. Aquí vamos a encontrar enemigos que suelen convertirse en plaga, por lo tanto, mucho cuidado. Bien, uno menos, one less. Una vez tomamos el segundo, vamos a intentar tirar una granada cegadora, ya para poder eliminarla simultáneamente, y al tercero, que está en efecto de mareo, le enterramos un cuchillo por la garganta. Vamos a agarrar todo lo que disponemos acá arriba, y ahora aquí se pone un poco interesante. Vamos a agarrar esa planta para mezclarla con ya una que tengamos en el inventario. Aquí voy a hacer una cantidad considerable de segadoras. Nunca están de más, sobre todo ya a este nivel del juego. Entonces, avanzamos. Acá en la parte superior encontramos al segundo
no listador. Nos quedaría solamente el último. Bien, preparamos nuestra Sniper. Posteriormente a sacarnos esta tropa de inoportunos enemigos. Bien, como les decía, preparamos nuestra Sniper. Y importante poder controlar a este enemigo a esta distancia, ya que si nosotros llegamos a cruzar y nos disparan, probablemente seamos aplastados. Por lo tanto es muy relevante poder sacárnoslo de encima en este momento. Ok, ahora vamos a dirigirnos a una zona donde hemos dejado un tesoro. De hecho nos vamos a devolver. Creo que era acá al final, correcto. Vamos a agarrar un tesoro que tenemos acá. Bien, salimos rápidamente. Y se me está quedando una celadora. Ahí sí. Bien, creo que ya podemos salir de esta sección. Así que vamos a preparar nuestro siguiente plan. Acá arriba tenemos un tesoro que vamos a llevarnos con nosotros. Y ya estaríamos saliendo de esta zona. Con la Black Tile vamos a mirar hacia arriba, porque aquí vamos a encontrar al último novistador para poder terminar nuestra quest. Y preparamos nuestra Sniper. Recuerden que no la tenemos upgradeada al máximo, por lo tanto, exactamente, no logramos reventar las cabezas de forma tan eficiente, ¿no? Porque nuestra Sniper que teníamos en su máximo upgrade, tuvimos que sacrificarla. Pero no se preocupen que probablemente al siguiente buhonero ya vamos a tenerla más upgradeada. Para lo que hemos tenido que usarla acá no ha tenido tantos efectos colaterales. Bien, hacemos uso de nuestro gancho para poder sacarle el escudo y que queden completamente desamparados. Bien, al subir vamos a tratar de reventar este barril para tener un control sobre esos dos enemigos que están ahí mientras looteamos la caja lateral. Ahora con la Black Tail, 3-4 balazos suficiente. Rápidamente vamos a... Ok, rápidamente retrocedemos. Con la Black Tail seguimos controlando. Bueno, se complicó el tema, pero estoy muy cerca. Importante estar pendiente del parry en esa instancia, porque esas plagas son la fase 3 y ya es otro nivel el daño que te pueden infligir. De hecho, un agarre de esos y básicamente es un game over. Ashley! Such a fool, Mr. Kennedy. To have been bestowed with Lord Sattler's grace, and yet failed. Good boy. Just keep him busy a little longer. Bien, continuamos siguiéndole la pista a Krauser. Más o menos ese es el tiempo que llevamos. Recuerden no tomar en cuenta el tiempo que sale en el video de YouTube, ya que ese tiempo es un tiempo global. No hemos saltado a las cinemáticas, por lo tanto no es el tiempo real que llevamos de juego. Eso lo revisamos directamente en los capítulos y en los menús de pausa. Report. Krauser has possession of the Amber. You continue to disappoint me. I'll have it back before long. See that you do.
The mission must proceed as planned. Understood. Bueno, Gotta keep the client happy. ya aquí estamos finalizando el capítulo, así que vamos a hacerlo de forma más rápida. Probablemente este va a ser el capítulo que más vamos a tardar, porque realmente nos tomamos un tiempo considerable. Así que llegamos o nos pasamos de los 30 minutos, que es lo que tenía pensado. Ya tendrían casi 1 minuto o 2 minutos de margen. Ahí está. Bien, aquí la llave de la lancha está al fondo y básicamente ya nos toca viajar con Leon. Damn it. Así que nos dirigimos a la isla, nuestra último escenario. Aquí se pone bien interesante. Leon. Ah, damn it. Looking for something? Ok, hemos terminado el capítulo. Resultados. Veamos una recapitulación de todos los capítulos anteriores. Y vemos que efectivamente 30 minutos el capítulo 5. Eso significa que tienen 1 minuto más o menos de margen, evidentemente. Así que deben hacer muy rápido este capítulo, ¿ya? Bien, como siempre organizamos nuestra maleta, ya que este no es tiempo transcurrido de juego. Básicamente estamos haciendo el espacio para nuestra ballesta. Recuerden que utiliza un espacio de 5 por 3. Perfecto. Entonces, sin nada más, creo que continuamos. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Qué lamentable. Bueno, Leon, sabemos que eres un grande Don't indiscutible, think too hard, handsome. pero al ser un nice guy, See you later. eso no te pasa. Chicos, yo les recomiendo ser más como Albert Wesker. Eso es lo que las mujeres de hoy en día esperan de un hombre. Bueno, si tienen diferencia de opinión, por supuesto, te leo en la caja de comentarios.
Bien, finalmente Krauser llega con nuestro enemigo Adam Sandler. Disculpen chicos, quise decir Osmund Sandler. Espero que no nos den de baja este vídeo por copyright. Bueno, entonces el ámbar lamentablemente está en su posesión. Not yet. Bien, los invito a esta masterclass de Wesker. Whose blood Pongan are you here for atención, this time? muchachos. Mine or Sadler's? That all depends on you. Change of plans. Of course, you're free to refuse. Think that gun's gonna be enough? Interesting. Okay. I'll do it. But cost you extra. Wise decision. I'll send you the new coordinates. And remember, I do not like... Waiting, I know. Bueno, ha terminado la clase. Espero hayan puesto atención. Bien, fuera de bromas, continuamos con el capítulo. Ok, preparamos nuestro cuchillo y vamos a emplear por la espalda nuestra técnica especial del acogotamiento. Excelente. Vamos a lootear lo que es la carpa que tenemos a nuestra derecha. Finalmente, algunos ítems que tenemos acá al fondo. Y bueno, ahora vamos a subir donde estuvimos con Leon en la campaña principal. Aquí siempre encontramos un loot bastante interesante. Claramente no es lo que estábamos buscando, pero espero que en su gameplay, en el gameplay de ustedes por supuesto, les salga un loot mucho mejor. Bien, vamos por nuestro tesoro que tenemos acá a la derecha. Y en este momento vamos a ir preparando una granada cegadora, porque tenemos unos invitados. Bien, técnica especial, pero de forma frontal. Y ahora shoot him in the head. Ok. Técnica CQC y looteamos el lugar. Con CQC me refiero a aquellos entendidos que entienden de ese tipo de técnicas. Bueno, ahora vamos por un tesoro que tenemos en la parte superior, que no se nos vaya a olvidar, y terminamos de despejar toda esta zona. En esta parte, a los enemigos que vienen en el ascensor, si lo eliminamos dentro del ascensor, no nos van a dropear ítems. Por lo tanto, para los que quieran esos ítems, los invito a que esperen a que salgan y luego los matan. En el caso nuestro, no nos interesan. Estamos contra el tesoro. Bien, antes de bajar el ascensor, vamos a tomar la vida de este sujeto. Y mientras bajamos, va a salir uno por la puerta del fondo que estoy apuntando en este momento. Como el ascensor está en bajada, vamos a intentar darle. Excelente. No todo nos sale mal. Bien. Vamos a hablar ahora con el bubonero para vender algunos ítems que tenemos en cartera y poder hacer unos pequeños entonces como les prometí, vamos a mejorar nuestra arma, la Stingray. Aprovechamos de comprar algunos recursos. Esto ya es opcional.
Y vamos a aprovechar de fabricar un poquito más de balas de sniper. Bien, en esta área no se distraigan, básicamente vamos a pasar de todos los enemigos. No importa si nos dan algunos puñetazos, ¿ya? La idea es pasar rápidamente y no quedarse en la zona de conflicto. Bien, un buen parry. Bueno, no importa. Lo bueno es que aquí tenemos un recurso el cual nos va a fabricar la granada que vamos a tirar a continuación. Bien, avanzamos rápidamente, estamos llegando al final sin que nadie se nos interponga en nuestro camino. Bueno, claramente ese gordito nos desea. Bueno, preparamos entonces nuestra Black Tile, reventamos su metralleta y mientras está stuneado avanzamos rápidamente a la puerta. Bien, en esta sección, una vez aquí nos vamos a encontrar con Ashley Graham y Leon Scott Kennedy. Where's Luis? He was worried about you. Till the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Al parecer se hizo una muy buena conexión con la campaña principal hasta el momento. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I go. Huh. Ada the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. I've got some... Don't die Parece on que me nuestro now. amigo Leon está aprendiendo de nuestros consejos. Bueno, pasamos de este bubonero, ya que no se justifica pasar nuevamente si estuvimos hace menos de 5 minutos con él. Ahora vamos a estar en una área donde estuvimos en nuestra campaña principal con Leon. La área de incubación de los regeneradores. Bien, desde esta parte vamos a tratar de dar de baja a algunos enemigos. Creo haber eliminado solamente a uno. Bien, tomamos la vida del segundo en lo posible. Y bueno, este último se nos ha colado. Con nuestra Black Tile ponemos fin a su existencia. Bien, sacamos los ítems de estos cristales. Vamos a fabricar un poco más de balas de sniper. Revisamos que no se nos quede absolutamente nada. Y aquí mucha atención en el segundo nivel. Vamos a tomar el ítem de la izquierda y rápidamente vamos a hacer la 314 a este regenerador que viene por nosotros. Bien, ahora vamos a pasar directamente a nuestra izquierda. Seguimos derecho para poder agarrar otros ítems que tenemos en este lugar. Rápidamente media vuelta y vamos a virar directamente a la derecha. Ahora vamos por nuestro generador que nos va a permitir abrir la puerta que se encontraba bloqueada. No sé si recuerdan el área del bubonero. Esa puerta estaba completamente bloqueada. Por lo mismo nos piden este generador. That was bound to happen. Bien, vamos a preparar nuestra Tempi porque luego que nos adentremos en este lugar va a venir un enemigo muy especial, el cual debemos evitar. Ok, ya queda muy poco para salir de esta zona que no es muy agradable que digamos. Tratamos de revisar de que no se nos estén quedando ningún tipo de
tesoro o ítems. Bien, con nuestra pistola vamos a hacer unos disparos falsos para que ese regenerador de la derecha pase de largo. Preparamos una granada cegadora, idealmente granada, porque a veces la granada cegadora no tiene el efecto necesario sobre ese regenerador. En mi caso tenía tantas granadas cegadoras que decidí intentar con una de ellas, ya que solo nos quedaba la última granada de mano. Bien, eso sería básicamente todo. Vamos a salir de esta área, volvemos de nuevo a la parte inicial. Y bueno, vamos a poder colocar nuestro generador en el panel. Ahora nos deslizamos hacia la derecha lo más a la esquina posible, porque al estallar esa pequeña chispa, a veces nos quita un poco de daño. Bien, seguimos fabricando más balas de sniper. Y esta zona se pone un poco más entretenida. Nuestra protagonista aquí claramente va a ser nuestra sniper. Por eso he estado fabricando constantemente más de sus balas. Tenemos bastante. Not exactly covert, but it'll have to do. Bien, si se fijan, acá al frente hay un enemigo un poco peligroso que vamos a tratar de sacárnoslo de encima para poder comenzar esta sección. Aquí no nos pongamos nerviosos, básicamente tenemos que tomar distancia y tratar de eliminarlos mucho antes de que se acerquen a nosotros. Bueno, no se ensañen con disparar directamente en la cabeza, ya que aquí los enemigos son un poco más débiles. Y recuerden que tenemos el sniper en nivel 2 al menos, así que nos es mucho más fácil. Si se fijan, ni siquiera han alcanzado a dispararnos. Excuse me, can I see your ticket? Bien, una vez eliminado a ese enemigo con bazooka, vienen dos más por la derecha, los cuales ni siquiera alcanzan a respirar. Y creo que nos viene a saludar otro integrante al cual nos adelantamos. Bien, eso sería todo el área de ascensores. Muy complicado, ¿verdad? Not my favorite Bien, carnival ride. seguimos avanzando. Vamos a agarrar unos ítems más antes de pasar con nuestro amigo el buhonero. Ahora sí, esta visita va a ser un poco más relevante, ya que vamos a preparar todo para esta zona siguiente. Pretendo realizar un guardado, así que vamos a aprovechar de ensamblar algunas gemas para no tener que hacerlo posterior en caso de que nos maten. Bien, vendemos algunos ítems. Todo aquello de lo cual crean que no nos va a servir. Ya, por ejemplo, esa mira telescópica, evidentemente, de hecho nunca la usamos. Y seguimos dándole upgrades al sniper. Try that on for size. You'll get some bang for your buck, I guarantee it. Bien, creo que tenemos ya todo listo para nuestro guardado. Vamos a aprovechar de colocarle en un slot cómodo la ballesta, por supuesto, porque la vamos a utilizar en esta sección. Ya les voy a explicar para qué. Vamos a cargarla. Y ahora sí, creo que todo está listo
para guardar. Ok, ahora sacamos rápidamente la ballesta y apuntamos en esta dirección. Fíjense en lo útil que es este consejo. Eliminamos esa turreta. Si no logran darle para que la turreta explote, como ya tenemos el guardado anterior, por favor reinicien e inténtenlo de nuevo. No pierdan su tiempo. Una vez lo logren, van a poder avanzar rápidamente. Ahora, estando en la superficie con la ayuda de la sniper, vamos a eliminar este enemigo de la derecha. Luego, al compañero. Y acá en la esquina izquierda vamos a eliminar al último enemigo de la zona. Bien, con el consejo que les voy a dar a continuación, vamos a avanzar bastante rápido. A este enemigo lo vamos a dejar vivo y vamos a correr rápidamente en dirección vertical. Aquí tenemos este par de cajas. Nuevamente preparamos la ballesta para eliminar la segunda torreta. Ahora, vamos a esperar al enemigo que hemos dejado vivo. Esperamos que nos haga el primer ataque. Una vez lo esquivamos, preparamos una segadora, lo tuneamos, le pegamos una técnica CQC, la torreta se distrae y logramos pasar. Bien, con eso hemos ahorrado aproximadamente 5 o 7 minutos de juego, evitando que nos diéramos una gran vuelta por la zona. Ok. Need to find the main terminal. Ahora vamos a ingresar a esta nueva área, donde tendremos unos pocos inconvenientes más. Agarramos este tesoro en la parte superior y continuamos. Uno, 4, 8. Bien. Ahora nos va a salir un nuevo enemigo, lamentablemente. Pero no se preocupen, que nuevamente nuestra ballesta nos va a ayudar. Obviamente no quiero que le disparen a él, así que vamos a correr inmediatamente en el lado contrario. Nos dirigimos a la manivela para poder girarla rápidamente sin que el enemigo nos alcance. Luego corremos, preparamos la ballesta y a la derecha, justamente acá, reventamos el muro que está atizado. De esta manera ahorramos otros segundos. Seguimos avanzando. Ha aparecido nuevamente en esta sección. Seguimos corriendo, con mucho cuidado. Colocamos la segunda contraseña. Bien, 2, 3, 7. Seguimos avanzando. Bloqueamos este par de cajas. Y aquí vamos a recoger un tesoro más. Esquivamos a este sujeto. Bien. Un collar. Media vuelta y con la Black Tile lo controlamos. Seguimos avanzando. Ahora esta parte básicamente hay que estar atentos. No es difícil, pero deben tener la suficiente delicadeza para poder hacerlo satisfactoriamente. Se fijan en la figura que va realizando para poder pasar en el momento exacto. Aquí nos agachamos.
Ahora básicamente es apretar la letra en un momento exacto, el botón correspondiente. Well, that was excessive. Y ponemos nuestra clave final, la cual es 430. This is it. Now, how to connect the device. Ya aquí finalmente I'm at Ada the site and jacked into the main terminal. cambia toda You're going to blow up this entire island, ¿cómo se llama? Su perspectiva sobre Wesker, including the inclusive lo president's daughter. desafía. Won't that make things harder for you? There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. Fíjense en sus expresiones. I've arranged a way for you to get back to the island. Copy that. On it now. Si se fijan, ahí generó un pequeño clic en su interior. What was it that you said again? Faltaron las palabras mágicas de Wesker para poder You should have known by now, Whisker. reaccionar. I don't always play by your rules. Fue quizás la última gota que rebalsó el vaso, ¿no? Okay, I'm done Bien. here. Comenzamos a salir de las instalaciones. Y esta parte es bien sencilla, así que no se asusten. Nuevamente vamos a pasar por el área de los láser, en donde tenemos que estar bien atentos a la letra o el botón adecuado que debamos apretar, según el sistema en el cual juguemos. Only one way through this. Bien, corremos hacia adelante, hacemos una pirueta, continuamos corriendo, segunda pirueta. Donde cambia es básicamente acá, que es un esquive seguido por un gancho. Aquí apretamos el gancho, ¿ven? Bien, todo ha salido perfecto hasta ahora. Let's have an out. Sweet child, do not resist. Got you now, Sadler. Y eso ha sido todo el capítulo, señores. Capítulo 6 terminado. Aquí tenemos 18 minutos, lo cual nos da más o menos 5 minutos o 6 minutos de margen, lo cual se puede demorar un poquito más en este capítulo. Organizamos maleta como es de costumbre para poder prepararnos para este capítulo final. Vamos a guardar y poder terminar con éxito el último capítulo. Bien, comenzamos el capítulo de la mejor manera posible. Now, find Leon and Sadler. Entonces, la idea es ir rápidamente, Leon's headed for their teniendo sanctuary. nuestras armas I'll meet him preparadas. Vamos a pasar al buhonero solamente a lootear las cajas que tenemos al interior
y continuamos nuestro rumbo. Ahora preparamos la ballesta para lo que les voy a decir a continuación. Bien, agarramos las cajas, lado izquierdo, nos ponemos en un ángulo exacto, disparamos justamente ahí para asesinar a los dos enemigos que están en esa posición y avanzamos rápidamente. Tratamos de pasar aquí, justo en esta abertura. Bien, a veces funciona, a veces no. En mi caso no funcionó y esto es lo que pasa. Nada grave. Seguimos avanzando, preparamos nuestra Black Tile, le quitamos el escudo al enemigo, reventamos el barril que tenemos al fondo. Bien, no importa. Neutralizamos el flechazo con un balazo y luego reventamos el barril. Continuamos nuestro camino. Ahora preparamos una segadora porque vienen muchos enemigos por nosotros. Bien, la tiramos y seguimos avanzando. Nos agachamos y continuamos. Ahora corremos en dirección al ascensor para poder activar los enemigos que vienen de esa zona. Nos devolvemos un momento. Tratamos de hacer tiempo para que los enemigos que vienen de allá sigan avanzando. Una vez tirada la segadora, seguimos corriendo. Bueno, este enemigo parece que nos ha ensañado desde el comienzo. Siempre nos tira a piso. Bueno, seguimos avanzando y los dejamos a todos atrás. No se queden matando básicamente a nadie. Al final todo el daño que nos hicieron se recupera gracias a nuestras curaciones. Bien, agarramos el loot de la derecha. Una planta y una segadora. Aquí vamos a tener una pieza especial de venta, el cual es el gorro de Krauser. Perfecto. Continuamos y a la izquierda tenemos otra caja. Es importante que agarren todos estos tesoros. Bien, segadora y continuamos. Aquí ya no es momento de quedarse pegados, aunque un flechazo intente impedírnoslo. Bien, continuamos entonces. Ingresamos al ascensor, luego que apretamos el botón nos agachamos porque nos van a seguir disparando. De hecho, casi nos llega un hachazo. Bien, ahora agarramos el último tesoro que nos va a servir muchísimo para el plan que viene a continuación. Agarramos el Sprite y comenzamos a organizar nuestras gemas. No importa si no están completas, que lo más probable es que no, porque ya hemos vendido muchas cosas. Así que básicamente tenemos que adaptarnos según lo que tenemos. Vendemos absolutamente todo. Lo importante es llegar o superar los 160.000 pesetas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el segundo sacrificio que, chicos, vale la pena. Vamos a vender, así es, señores, nuestra TMP. Lamentablemente. Creo que la ballesta tampoco la vamos a usar nuevamente, así que, bueno, ya estamos en la cifra indicada. Compramos un lanzacohetes. Disculpen, dije que iba a vender la TMP y solo vendí las balas de TMP. Así que, como les dije, vendemos la TMP. Aquí está. Bien. ¿Para qué? Porque vamos a reemplazarla por la escopeta. Y con el dinero que tenemos de sobra, vamos a upgradear de cierta manera para poder tener el nivel suficiente y enfrentar el sector que viene a continuación. ¿Ya? Lo importante es poder encontrar ese equilibrio que tanto buscamos. Bien, con toda la confianza del mundo seguimos avanzando. A este punto me gustaría agradecer a todos los espectadores que han estado conmigo hasta ahora. Quiere decir que eres de los míos, o son de los míos. Bueno, continuamos y preparamos nuestra arma más importante que vamos a utilizar en el siguiente combate, que por supuesto va a ser muy agitado. Hablamos de la lanzacohetes.
our covenant. All blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all, and let it be so. Leon! Go! Parece que tocará enfrentarnos a Adam Sandler. Disculpen. Osmond Sandler. Este combate va a ser muy agitado. No por nada es el combate final. Bien, como dice el dicho, tomamos nuestras armas, inicia el combate y bueno, termina el combate. Eso ha sido todo, señores. Ven que con Riot Speed todo es más fácil. Excelente. Control, come in. I have the package. This is gonna be hard to explain at customs. Well done, Ada. Evacuate immediately. Understood. Someone is coming to pick you up. I trust everything is fine on your end, too. Yeah. Pobre Ada. Y aquí es donde la cuelgan literalmente y Leon la rescata, ¿no? Exacto. Ahí está la unión de la trama. Con la campaña principal, por supuesto. Tendríamos que ver cómo Ada consigue el lanzacohetes que nos lanza aquí, ¿no? Ya te vamos a dar tu Only Body. Mr. Vamos, chicos, estamos en las últimas. Si ya están aquí, ya pasaron el juego, así que no se aflijan. Vamos juntos. Vamos a lootear las cajas del lado derecho. Y bueno, al momento en que bajemos acá, va a aparecer un cronómetro de tiempo, el cual nos va a poner un obstáculo más de los que ya tenemos, obviamente. Así que vamos a hacer ciertos captchats desde esta área antes de bajar, ¿ya? Sobre todo se nos queda uno acá a la esquina izquierda. Eso mismo. Bien, al bajar va a aparecer el tiempo que les estaba comentando. Agarramos todo, por supuesto, y que comience la acción. Vamos a preparar más segadoras porque van a ser fundamentales para esta última sección. Bien, escopeta. Vamos a inaugurarla justamente en esta parte. Bien, ahí vamos. Avanzamos rápidamente, sacamos la escopeta y lo sacamos del paso. Aquí también. ¡Wow! Plaga, qué mala suerte. Y no muere con segundo balazo. Si tuviéramos la escopeta mejor upgradeada,
eso no hubiera pasado. Bueno, nos curamos. Vamos a tener que tirar una flash y avanzar. Wow, estos sujetos no quieren que lleguemos a la final, parece. Bien, avanzamos de la forma correcta. Hacemos el quite a este sujeto. No perdemos el tiempo, matamos esa trampa y seguimos corriendo. Aquí nos va a esperar un sujeto en la escalera al cual vamos a tirar hacia abajo. Bien, ahora no pierdan el tiempo, preparen otra segadora, agarren la que está ahí y continuemos. Rompemos el candado y a la derecha. Es muy importante que sigan estos pasos. Aquí no se preocupen porque no alcanzan a dispararnos. Así que subimos y rápidamente viramos a la derecha. Hasta que hemos encontrado nuestra lanza cohetes. Pobre Leon. Siguen machacándolo. Bueno, ya estamos en las últimas. Así que vamos allá. Ya tenemos el lanzacohete en nuestro poder. Bien. No olvidemos las cajas que están en el lateral. Y con nuestro menú vamos a fabricar, organizar nuestras hierbas. Con nuestro HP a full vamos a pasar con la ayuda de nuestro gancho a esta plataforma. Bien, estos sujetos tienen lanzacohetes, así que hay que sacárnoslos de encima rápidamente. Al momento en que sale ese brazo de Sattler, ¿cómo se llaman? Los novistadores van a venir por nosotros, así que tenemos que tener toda la calma y poder controlarlos correctamente. Ya creo que llevamos 3. Correcto. Vamos a dar con nuestra sniper justamente en el ojo. Perfecto. Ahora vamos a avanzar, pero antes vamos a sacarnos de encima a estos enemigos con lanzacohetes, porque si nosotros llegamos a cruzar y no los hemos eliminado antes, por animación nos matarían. Por lo tanto es súper importante tener eso en cuenta. Ahora, para la parte final, para terminar por todo lo alto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nos acercamos directamente al ascensor, retrocedemos, tiramos una segadora para controlarlos, y con la Black Tile, ya que la tenemos en el máximo upgrade, vamos a dar de baja inmediatamente, y con la segunda segadora ya todo habrá acabado. Apretamos el botón y para darles el regalo de despedida le vamos a dar una granada gigante. Adiós, muchachos. Eso ha sido todo. Bien, nos encontramos con Ashley. Creo que es la única aparición dentro del juego donde se intersecta con Ada. Aquí pareciera que Ashley presenta emociones respecto a Leon, y ahí creo que Ada se da cuenta. Pero bueno, ya aquí apretamos los botones del panel para poder dar por terminado nuestra gran travesía. Nuestro gancho y acabamos. Ahí va Leon. I'll give you a holy body.
hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Ride's here. You coming? I think we both know this is where we go our separate ways. I see. Better get a move on. Cute. Until next time, Leon. Leon! Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course, now. Bueno, esto ha sido todo, señores. Ahora podemos visualizar los resultados. Efectivamente valió la pena el esfuerzo. Hemos terminado en solo 2 horas con 1 minuto y 29 segundos. 8 guardados, pero eso no es relevante. Pueden haber sido 20, 30, los que ustedes quieran. Hacemos una pequeña recapitulación de cuánto hemos demorado en todos los capítulos. Básicamente tienen un margen de 5 minutos en cada uno, exceptuando el capítulo número 1 y el capítulo número 5. Sir, the explosions failed to detonate simultaneously. Calculated destruction is well below 50% of the estimates. Most of the island remains intact. Oh, Ada. What to do with you? The choppers is still within range, sir. Should we open fire? No. Her little act of defiance changes nothing. Besides, we have all we need. We continue. Al parecer, Capcom ha dejado las puertas abiertas para un nuevo Resident Evil 5 Remake. Esperemos que salga todo bien y bueno, muy agradecido de que me hayan acompañado en esta gran travesía. Estoy muy feliz. Hasta luego, nos vemos la próxima. Soon, the sun will set on the age of man. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ride Speed. Si llegaron hasta aquí, regálenme un minuto. Si te gusta el contenido de este canal y por supuesto este video, dale like
a la campanita y suscríbete. De esta manera también tendrás más contenido. Y bueno, ¿por qué no? Aprovecha de compartirlo con tus amigos. Y hagamos de esto una comunidad que realmente valore los videojuegos de calidad. Confío en ti. No seas como Marcos Nex. Nos vemos la próxima. It's done. Helmsman, signal the fleet and take us out of orbit. Now.